Sí, es muy importante y podría ser un máximo de 1 millón para todos, dice alguien. Todo lo que es malo para los expertos es bueno para las personas. Siempre ha sido sospechoso para mí. JC, en un hogar, una sola persona que tenga acceso al retiro puede aliviar algunos problemas de toda la familia. Su mensaje de voz al mismo, más 569-9200-7888. Estamos editando ya, siempre con respeto, más 569-9200-7888. Todos los mensajes de voz. Vamos a arrancar hoy día de una manera diferente porque está ya la diputada Pamela Giles, quien ha salido un segundito de esa comisión para poder conversar con nosotros de lo que se viene a las 16 horas. ¿Cómo está, diputada? ¿Qué tal, Julito? Estoy literalmente en la puerta, en el lado de fuera de la Comisión de Constitución, donde en algunos minutos más se va a poner en tabla el sexto retiro, porque no quise perderme la posibilidad que usted me da de poder contarle a su audiencia esta buena noticia, que es que al menos hayamos logrado poner en tabla el proyecto. ¿Qué va a pasar a las 16 horas, diputada? A las 16 horas se va a dar cuenta de los proyectos que han sido presentados y de los cuales ha conocido la mesa de la Cámara y los ha declarado admisibles, que son 6 proyectos, todos con la misma idea matriz. Y esta idea matriz es la de permitir que se haga efectiva la propiedad privada de los fondos previsionales garantizada en la Constitución actual, de manera de que en una situación excepcional y por una vez los cotizantes puedan sacar hasta el 10% de sus fondos previsionales para enfrentar la actual crisis económica, social que vive el país. A ver, hay muchas cosas que, ¿no es cierto?, se ponen en juego hoy día. Primero, que nunca se esperó que a un año justo prácticamente, ¿no es cierto?, se empezara inmediatamente a tramitar un sexto retiro, ¿no es cierto? Y lo otro es que, ¿cómo ve la comisión? ¿Cómo está dividida la comisión internamente para hacer esta discusión? Bueno, primero lo que usted dice es interesante porque en esta tramitación de los retiros la gente se ha acercado mucho a los procesos legislativos y claro, durante un año el gobierno impidió mediante distintos mecanismos, ¿cierto?, que se pudieran presentar retiros o ponerse en tabla retiros. Esto fue fundamentalmente a partir de que quien tiene la potestad absoluta y única de poner en tabla los proyectos con urgencia, sin urgencia, es el presidente de la Comisión, en este caso de Constitución. Y como sabemos, la diputada Carol Cariola fue una enemiga acérrima y tenaz a poner en tabla este proyecto que hoy día ve la luz. A diferencia de ella, el diputado Raúl Leiva necesitaba para ser electo como presidente de la Comisión mi voto, para sintetizar una cuestión que es más compleja. Y mi voto, en un acuerdo con él, fue condicionado a que el día 18, o sea, hoy, exactamente al cumplirse un año de esta especie de veda que inventó el gobierno para impedir que se pusieran en tabla los retiros, él lo pusiera en tabla. Y llegamos entonces a ese acuerdo, que a pesar de todas las presiones que ha hecho el gobierno sobre un diputado que es socialista, que forma parte del gobierno, él ha puesto en tabla hoy día el proyecto de sexto retiro. ¿Cómo se ve la comisión hacia adelante? Bueno, yo tengo que decirle, Julito, que en todos los retiros, cuando se ha logrado poner en tabla el retiro, siempre ha sido en contra del gobierno, de Piñera primero, de Boric después, ¿cierto? Y en todas esas oportunidades ha sido un trabajo legislativo profundo, largo, y concienzudo para conseguir los votos. Siempre que se ha presentado un retiro, la primera reflexión, cuando se pone en tabla, es que no están los votos, que es imposible aprobarlo, que es populista proponer algo que no se va a lograr. Pero bueno, nosotros entendemos nuestro trabajo legislativo justamente como el intentar conseguir esos votos. Y finalmente quienes consiguieron 3 retiros, ¿cierto?, y estuvieron a punto de conseguir un cuarto, es la ciudadanía, básicamente, presionando a sus parlamentarios que tienen el deber constitucional y legal de representación. Entonces, en la medida que son los ciudadanos
quienes visibilizan que esta es una demanda sentida por la población, ellos deben presionar a sus parlamentarios para que voten afirmativamente cuando llegue ese momento en la comisión y en la sala. A ver, diputada, sáqueme de una duda, ¿no? ¿Se va a discutir 1 hora cada martes el proyecto? Hay distintas fórmulas de técnica legislativa para abordar esto. Lo que yo puedo contarle que he acordado ya con el diputado Leiva es que él refunda todos estos proyectos. ¿Qué quiere decir eso? No es que van a quedar todos los proyectos en una amplitud de miles de carillas, ¿cierto?, reunidos, sino que se toma la idea matriz del proyecto, que es el que pueda haber un retiro del 10% de los fondos previsionales que le pertenecen a las personas y que son de su propiedad privada, y esto se tramita a través de una indicación sustitutiva, es decir, de un texto que resume lo que se propone en el proyecto, que es más o menos lo que yo le he descrito, y lo que ha sido bastante parecido en las cinco propuestas anteriores, 3 de ellas aprobadas y 2 de ellas que finalmente se rechazaron. Entonces, a partir de eso comienza el debate legislativo, al cual, por supuesto, se le puede indicar. Esto quiere decir que se pueden hacer presentaciones por parte de los parlamentarios, de cualquiera de los 155 parlamentarios de la Cámara, en el sentido, por ejemplo, de cambiar el porcentaje del retiro. Habrá algunos que propondrán que sea menor, que no sea el 10%, que no sean 150 unidades de fomento, como es la propuesta, por ejemplo, que hacemos un grupo de parlamentarios. Algunos incluso han presentado proyectos por el 100% del retiro. Y es entonces en ese trámite legislativo donde se va definiendo el detalle de la propuesta. Esto se vota en la Comisión de Constitución, ¿ya? Donde usted me preguntaba cuál es la correlación de fuerza. ¿Sí? Yo diría que si se votara hoy, probablemente pudiéramos no ganar el retiro, pero va a haber un debate, se va a poder llegar a algunos acuerdos, van a tener que tomar posición los parlamentarios y sobre todo van a tener, espero, que escuchar a la gente cuando vayan a semana distrital, cuando vayan a hacer campaña para el 7 de mayo, escuchar la exigencia de la ciudadanía, que a mi juicio es lo que define el éxito de este proyecto. A ver, hay mucha gente aquí escribiendo. Yo sé que es muy difícil lo que la gente pregunta, pero claro, la gente está ansiosa de poder ganar un retiro. ¿Para cuándo saldría? Pregunta mucha gente. Bueno, lo que es casi seguro, desgraciadamente hasta ahora, es que no hemos logrado torcerle la mano al gobierno para que esa votación se produzca tanto en la comisión como en la sala antes del 7 de mayo. Para mí eso era muy relevante, porque era un incentivo a los parlamentarios a conectarse con la realidad social que viven las personas. Los parlamentarios, cuando hay una elección cerca, suelen ser bastante más sensibles a los requerimientos de la ciudadanía. Pero desgraciadamente el gobierno logró, hasta aquí es prácticamente imposible que esa votación, incluso en la comisión, se produzca antes del 7 de mayo. Yo creo en ese mismo sentido, Julio, que lo que más o menos el promedio de lo que han demorado los anteriores retiros en su tramitación hasta llegar a la votación de la sala es alrededor de 4 o 5 semanas. Entonces, la respuesta, por supuesto, no taxativa que yo podría darles inquietud a la gente, que está desesperada y por eso requieren saber cuándo podrían eventualmente contar con sus fondos, la respuesta es, yo creo que desgraciadamente no antes de 4 semanas, y vuelvo a reiterar, depende en una enorme proporción de lo que hagan esas personas que nos están escuchando en este momento, de que presionen a través, por ejemplo, de los matinales que le han dado espacio a las reivindicaciones de las personas, a través de todos los mecanismos posibles, directamente arrobando a sus parlamentarios, etiquetándolos a través de las redes sociales, les exijan que voten a favor del 6º retiro.
Si usted me permite, Julio, ¿Sí? en ese mismo sentido yo querría decirle que yo he hecho todo lo posible. Hay mucha gente que dice, Pamela Giles no hace más que pedir retiro. No, yo he presentado 90 proyectos en este tiempo, pero sin duda que me he mantenido fiel a lo que nuestros electores nos pidieron. Hay que considerar que la enorme mayor parte de los parlamentarios de todos los sectores políticos que están hoy día en la Cámara fueron electos porque hicieron campaña con los retiros, particularmente los que hoy día le han dado vuelta a la espalda a los retiros, que son los de gobierno, los de Prodignidad y el socialismo democrático. Ellos llegaron aquí mandatados por la gente porque hicieron campaña con los retiros. Y hoy día le dan la espalda a las personas. Bueno, eso la gente se los tiene que cobrar si es que quieren que obtengamos efectivamente una votación favorable para los retiros. Hay una situación que siempre es compleja, ¿no? Que de pronto los gobiernos meten proyectos, cuando están viendo cómo está el escenario, el contexto. ¿Usted cómo ve si el gobierno en algún momento se convenciera de mandar un proyecto de retiro acotado, por ejemplo? Bueno, claro, eso que usted indica de partida hay que explicar que es un problema que tenemos con la tramitación de este proyecto, ¿cierto? Porque los proyectos que manda el presidente, el gobierno de turno, tienen prioridad. Y por lo tanto ese es uno de los argumentos que se va a usar para ver con lentitud este sexto retiro. Es la fórmula por la cual el gobierno ha logrado que esto no se vote antes del 7 de mayo, por ejemplo. Y es la fórmula por la cual ha logrado también que no se vea durante un año. Yo creo que está pasando un carro por... no sé si lo escucha. Yo creo que es altamente probable, pero esta es una opinión personal, es una evaluación política que hago yo, no tengo ninguna prueba de eso, que si hay una exigencia ciudadana importante, aquí por ejemplo yo estoy mirando la sala donde se va a ver el sexto retiro, y hay más prensa que en ningún otro proyecto. O sea, ni siquiera el proyecto Naim Retamal, ¿cierto? Que sabemos la importancia que ha tenido y cómo ha movido la aguja en el espectro político en las últimas semanas, ha tenido esta cobertura de prensa. Y la prensa es un indicador del interés nacional. La prensa lo que hace es de alguna manera expresar el interés que tienen los ciudadanos. Bueno, si se manifiesta ese interés ciudadano, esa presión por el sexto retiro, yo creo que el gobierno se va a ver, y además, si es que el día 7 de mayo, como yo imagino, la gente concurre a votar en contra del gobierno, por las negligencias, por las faltas en la administración de toda suerte que ha tenido el gobierno, pero además de eso, por negarles el sexto retiro, y hay un voto de castigo importante, yo creo que eso podría ser probablemente un aliciente para que el gobierno se vea forzado a hacer lo que hizo Piñera en el segundo retiro, ¿ya? Que fue presentar un proyecto de mensaje presidencial por un sexto retiro que tiene, por supuesto, una tramitación bastante más ágil que una moción parlamentaria. No sé si se entiende cuál es la reflexión. Sí, claramente. Por eso yo le preguntaba también para que nos explicara todo esto, porque va en varias direcciones, ¿no es cierto? Si el Ejecutivo hace un proyecto y si lo hace realmente, digamos. Exacto. Yo entiendo, Julio, pero tampoco puedo dar garantía de eso. Usted sabe, soy periodista, entonces en mi reporteo lo que hay es que ya hay una discusión al interior del gobierno de qué hacer. Hay una alta preocupación respecto de esta demanda que es el sexto retiro y cómo eso puede afectar la elección del 7 de mayo, pero además cómo puede afectar la aprobación presidencial. Recuerde usted que cuando se rechazó el quinto retiro, el gobierno recién había asumido, bajó 20 puntos en una semana, 20 puntos que nunca más recuperó en su aprobación. ¿Ya? Entonces hay preocupación en el gobierno y lo que yo sé es que se está discutiendo al interior del gobierno distintos escenarios. Uno de ellos es la posibilidad de presentar un sexto retiro de mensaje presidencial, efectivamente. ¿Ya? Entiendo que quien no quiere que eso ocurra por ningún motivo y ha puesto incluso su cargo a disposición frente a esa posibilidad es el ministro Marcel.
que se niega absolutamente siquiera a pensar en esa idea. Pero yo creo que está por verse, según los resultados del 7 de mayo, la flexibilización del gobierno respecto a esta demanda. Bueno, hay todo un debate con respecto a la inflación, ¿no? Usted ha sostenido que la inflación como se conoce hoy día, actualmente en Chile, no tiene nada que ver con los retiros, ¿no? Así es, sí. Sí, yo he sostenido dos cosas que incluso a algunos les pueden parecer contradictorias, pero que yo creo que tienen un sentido. Y lo he sostenido no a partir de la nada, sino que de los hechos de la realidad. Yo creo que es significativo que en los 3 retiros anteriores la inflación fue la mitad de la que tenemos ahora. Si los retiros produjeran inflación, yo creo que es una mentira que el gobierno ha instalado con cierto éxito. Yo creo que esa mentira queda desvirtuada por el hecho factual que los retiros, cuando hubo retiros, hubo menos de la mitad de la inflación que tenemos hoy. Y hace 2 años que no hay un retiro. Además de eso, tiene que agregar usted a esta misma argumentación, a esta misma reflexión, que ya sabemos que más de la mitad de los fondos que se retiraron se fueron a cuentas de ahorro. Por lo tanto, no se convirtieron en circulante. Y la inflación es exceso de circulante, ¿ya? Por lo tanto, los hechos de la realidad, sin tener que ser doctorado en economía, niegan esta mentira que ha intentado instalar el gobierno. Hace 2 años que no tenemos retiro y la inflación no hace más que subir. La inflación sube básicamente por elementos externos, así lo dice el último informe IPOM del Banco Central, en que señala claramente que la única fuente de la inflación que tiene Chile hoy día son factores externos, la guerra y otros. Entonces, a mí me parece que hay que desinstalar esa mentira y otras que ha instalado el gobierno, como por ejemplo que hay 4 millones de personas que no tienen retiros que sacar, que no tienen plata. Eso también es mentira. Y lo saben porque son los datos de la Superintendencia de Pensiones, que es un órgano del gobierno, ¿cierto?, el que señala los datos oficiales y que son que hay 10.600.000 y algo de personas que tienen fondos para sacar hoy día. Bueno, comienza la discusión en solo unos minutos. La dejamos, Pamela, para que pueda ingresar a la sala. Nosotros vamos a hacer un pequeño alto también para ir enganchándonos en directo cuando parta la discusión en la comisión. Muchas gracias. Yo le agradezco mucho el espacio y le pido a la gente que se manifieste a favor del 6º retiro y nos ayuden en esta cruzada que recién comienza hoy.